Bueno, chicas, me tocó hablar de sistema visual, así que lo intenté hacer divertido cuando los puse tiempo atrás. Espero que les guste. Antes de hablar del sistema de visual, tenemos que hablar de lo que es la configuración externa o dónde vamos a encontrar y cómo vamos a comenzar este desarrollo del sistema visual. ¿Sí? Que previamente tenemos que hablar de lo que es la órbita. ¿Sí? La órbita es el armazón óseo donde va a estar sujeto, sostenido el ojo y las estructuras que nos colaboren en esta vía óptica, ¿sí? Nervios accesorios y también paquete vascular arterial y vascular venoso, ¿sí? Entonces, uno, para dirigirse a la órbita, si vamos a hablar siempre es más fácil hablar de la parte derecha, ¿sí? Entonces vamos a hablar vamos a hacer una descripción de la órbita del ojo derecho, ¿sí? Esto es en grande. ¿Y cómo vamos a ver a la órbita? Como un conducto, como un espacio, sí, como un espacio, un conducto que tiene 4 paredes, una base y un vértice, ¿sí? Es como una pirámide truncada, como le encanta describir al Target. Entonces, también tiene 4 bordes, ¿sí? Y en esto, ya de entrada podemos comenzar diciendo que, por ejemplo, tiene un borde superomedial, ¿sí? Tiene un borde superolateral, que en este caso, en esta zona, es donde va a estar alojada la glándula lagrimal. Después tenemos un borde inferolateral y un borde inferomedial, que en este caso, aquí vamos a encontrar a el saco lagrimal, ¿sí? La base de esta pirámide truncada, ¿sí? Ya lo voy a escribir un poquito más. Yo a la órbita la segmenté de esta forma, ¿sí? Habíamos dicho que es como una especie de pirámide truncada con una base, un vértice y paredes, 4 paredes. Una pared inferior, una pared superior, una pared posterior, ¿sí? O sea, ya sería, la pared posterior sería el vértice, una pared anterior, que sería nuestra base, y las paredes laterales, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar hablando de, en este caso, la pared superior. Básicamente, la pared superior de la órbita va a estar representada por el hueso frontal. ¿Sí? Recuerden que la vez pasada habíamos hablado de la escotadura, no, de la porción, perdón, orbitaria del frontal, ¿sí? En cuyos reparos como importantes en esta zona iban a ser que hacia el lateral, la fosa orbitaria del frontal iba a tener como una depresión, que es donde se aloja justamente la glándula lagrimal. Ahora, hacia medial encontramos lo que es la fosita troclear o la fosita del hueso frontal para el músculo oblicuo superior, porque esta fosita troclear es la que hace justamente de tróclea o de polea para que se refleje el músculo oblicuo superior y después haga su inserción en el ojo, ¿sí? Pero ¿cómo se llama? Este hueso frontal no está solo, sino que eh, hacia posterior también participa, ¿sí? Porque lo tenemos que ver como un conducto o un espacio que se adentra. Entonces, casi todo la pared superior corresponde al hueso frontal. Ahora, en su porción posterior y posteromedial, en realidad, este amarillito vendría a representar el cuerpo del esfenoides, la parte lateral del cuerpo del esfenoides. Y este foramen es el foramen óptico por donde atraviesa justamente el nervio óptico, ¿sí? Ahora, tengo un piso. El piso va a estar representado por, de adelante hacia atrás, van a ser la porción, eh, la porción maxilar o la apófisis maxilar del hueso cigomático hacia el lateral, ¿sí? Y hacia medial va a estar representado por el hueso maxilar en casi toda su extensión, salvo
en su parte nuevamente posteromedial, que va a estar apoyado por una porción del hueso palatino, ¿sí? Ahora, en la pared medial vuelvo a mostrar esta imagen. ¿Por qué? Porque tenemos que el hueso maxilar da una apófisis frontal, ¿sí? Que después se uniría a nuestro hueso frontal que está aquí, pero da una apófisis, es la apófisis frontal del hueso maxilar quien comienza a formar esta pared medial, que luego va a ir siendo tapizada por el hueso lagrimal, sí, el hueso lagrimal, la porción orbitaria o una lámina orbitaria del hueso esfenoides, del hueso etmoides, y nuevamente colabora en esta zonita, como diciendo en este vértice acá abajito, el hueso palatino, ¿sí? En la pared lateral vamos a encontrar que esta pared está formada por la rama frontal o la apófisis frontal que tiene el hueso cigomático, ¿sí? Esto es el hueso cigomático. Entonces, la rama frontal que tiene este hueso constituye la primera parte de la porción lateral de la órbita. Y hacia posterior vamos a ver que en esta zona ya empieza a colaborar el ala mayor del esfenoides, ¿sí? Una cosita que me olvidé mencionar previamente, perdón. No, creo que lo vemos más atrás. Sí, perdón. Eh, Bueno, es el ala mayor del esfenoides, quien cierra la parte lateral de esta órbita, ¿sí? Vean que aquí ya vemos un espacio representado por el ala mayor del esfenoides hacia superior y hacia inferior o hacia adelante, vamos a decirle, por el hueso maxilar, ¿sí? Que es la fisura orbital inferior. Ahora, la base, les había dicho, o la cara anterior, si le queremos decir, a este conducto de 6 paredes, está representada básicamente por la apertura de la órbita, que es lo que vemos tranquilamente cuando levantamos su cráneo. Y ahora la pared posterior o el vértice de esta zona va a estar representada justamente, básicamente, por la fisura orbitaria superior, que para formar esta fisura orbitaria superior necesitamos de el ala menor del esfenoides, parte del cuerpo, y obviamente el ala mayor del esfenoides. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, esta zona, esta fisura, es muy importante porque en este espacio, sí, bueno, es donde se aloja, donde se viene a insertar el anillo de Zinc o el arco tendinoso de Zinc, que básicamente es un punto de inserción común para los músculos extrínsecos del ojo, ¿sí? Ahora hay que hablar del globo ocular, que es re divertido para quien quiere ser oftalmólogo. No sé si alguno de los chicos quiere ser oftalmólogo. Hay pocos, pero si son oftalmólogos, facturan lindo. Bueno, bueno, para hablar ya propiamente de lo que es el globo ocular, tenemos que distinguir que hay como, bueno, el globo ocular se encuentra ya en lo que sería los 5/6, así te lo dice la target, los 5/6 de la porción de la órbita. ¿Por qué? Vuelvo a la imagen anterior porque no vamos a ver el ojo exaltado sobresaliendo por la órbita. Siempre, en teoría, tenemos unos milímetros, unos centímetros de espacio, un centímetro de espacio cuanto mucho, entre el límite orbitario, entre estos bordes de la órbita y el inicio del ojo, ¿sí? Es decir, la córnea. Este globo ocular consta de 3 capas, como las ven aquí, que básicamente la capa interna es la retina. Al mismo tiempo, este globo ocular tiene 2 cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior, y tiene luego hacia posterior todo lo que es el humor, el cuerpo vítreo, ¿sí? El cuerpo vítreo, con humor vítreo, con la vítreo, toda la cosa vítreo. Básicamente, la capa fibrosa y la capa vascular, ¿sí?
y la zona del lente, básicamente casi toda la porción importante del ojo, vamos a decirle importante, porque en realidad es todo importante, transcurre en en el primer cuarto de ojo, si queremos hablar de toda esta estructura. Entonces, en el cuarto anterior de este ojo, nosotros vamos a encontrar la córnea, vamos a encontrar el iris, vamos a encontrar el cristalino, etcétera, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a hablar propiamente de cada una. Tenemos que la capa fibrosa está compuesta por la esclerótica y la córnea. Básicamente, tenemos que la esclerótica es una membrana bastante opaca, ¿sí? Que lo que hace es proporcionar el armazón, la estructura bastante importante del ojo, y que hacia anterior se continúa con la córnea, que es ya una membrana transparente que permite justamente el paso de la luz. Esta membrana, la esclerótica, es una membrana, como ya dije, creo, opaca, que hacia posterior, pero no en su extremo bien posterior, ¿sí? Sino como unos 2-3 milímetros más medial, este globo ocular, esta capa esclerótica se encuentra excavada por filetes nerviosos que van a dar origen al nervio óptico. El nervio óptico, así como lo ven, son todos pelitos, penachos y demás que atraviesan la capa esclerótica y además salen revestidos de un cordón. Pero vean que estos como penachos atraviesan lo que sería la lámina cribosa de la esclerótica, ¿sí? Hacia adelante vamos a encontrar un punto intermedio en donde la esclerótica pasa a ser ya más transparente, pasa a ser más blanca, como pueden observar, que es justamente la unión esclerocorneal, ¿sí? Y en esta unión esclerocorneal es donde luego también se va a fijar el cuerpo, el cuerpo ciliar y el iris y demás, ¿sí? Con su limbo irido corneal, ¿sí? Vean que la córnea es convexa hacia adelante y tiene dos caras. Una cara que va a dar obviamente hacia el párpado y una cara posterior que es que va a corresponder a la cara anterior de la cámara anterior del ojo. ¿Sí? Es como juego de palabras. La cara posterior de la córnea hacia la cara anterior de la cámara anterior del ojo. Bien, terminamos con la capa fibrosa y una cosita para mencionar es que vean que la córnea siempre tapa al cristalino. ¿Sí? Este es el lente cristalino que básicamente es por donde pasan la agudeza visual, ¿sí? La segunda capa es la capa vascular, ¿sí? Si bien estas capas están intensamente irrigadas por vasos ciliares cortos y largos provenientes de ramas de la arteria oftálmica, ¿sí? La capa vascular es la que más vascularización, valga la redundancia, tiene. En este caso vamos a encontrar tres capas, de afuera hacia adentro. Vamos a encontrar la coroides, que no es más que una continuación, ¿sí? No es más que una continuación de la esclerótica. Vean que tienen los mismos límites, hacia posterior se inserta en la zona que da origen al nervio óptico, pero hacia anterior llega a unos, vamos a decirle, 3-4 milímetros de la unión esclerocorneal, ¿sí? Vean esta zona, que esta zonita, ¿sí? La denomina la target como hora serrata. No sé qué onda, pero así le pusieron, ¿no? ¿Sí? Hora serrata, que es como que empieza a delimitar el fin de esta capa esclerótica, de esta capa coroidea, perdón. Ahora, la capa coroidea se empieza a continuar a partir de este punto por lo que es el cuerpo ciliar. Que el cuerpo ciliar, vean, esto es esclerótica, ya pasa a ser, empieza a formarse el cuerpo ciliar y vamos a tener
el cuerpo ciliar propiamente hablando, y después una porción, o sea, cuerpo ciliar con sus procesos ciliares, que son como digitaciones que emite este cuerpo ciliar bastante irrigado, pero de este cuerpo ciliar sale un tabique perpendicular, ¿sí? Perpendicular a todo lo que viene siendo las capas anteriores, que es el iris. El iris es lo que básicamente nos da el color de los ojos. Vean que es todo, es un tabique perpendicular que viene cortando, viene a ser bastante tangencial a la forma del ojo, pero que en su zona media se encuentra excavada, ¿sí? Se encuentra deprimida, se encuentra discontinuada. ¿Por qué? Porque ese es el origen de la pupila, ¿sí? Aquí tenemos justamente la pupila, entonces tenemos córnea, pupila y hacia posterior el cristalino. Y aquí podemos ver que el iris, ¿sí? El iris constituye la cara posterior de la cámara anterior del ojo. Entonces, ya hablando de la capa fibrosa y la capa vascular, podemos decir que estamos formando la cámara anterior del ojo. La cámara posterior del ojo está dada por un espacio comprendido entre la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino, junto con la zónula ciliar, que son estos penachos, estos pelitos, que tienden a extender el proceso ciliar, ¿sí? Y el cristalino, y los fijan en su posición, ¿sí? Estos pelitos son la zónula ciliar. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Como ven, siempre, 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 siempre vamos a ver que la luz atraviesa de forma perpendicular al ojo. Y ahora vamos a tener dos cositas, que incluso me olvidé poner una imagen, que vamos a hablar ya de la capa de la retina, ¿sí? La retina es la capa interna, que tiene una porción óptica y una porción ciega. La porción ciega no es más que la unión de las fibras retinales, ¿sí? En estas porciones, al cuerpo ciliar, e incluso hay como conexiones hacia la esclerótica, ¿sí? Entonces, porción ciega porque básicamente no participa de la visión. Ahora, la porción óptica viene a ser casi los 3/3 que habíamos hablado de que constituía el ojo hacia posterior, ¿sí? Y que reviste la cara interna de todo el ojo. Pero vean una cosa, la retina se encuentra excavada dos veces. Una primera vez y una segunda vez. A esta zona, esta excavación, se le denomina disco óptico. El disco óptico es algo a ver en un oftalmoscopio, ¿sí? Y constituye también otra porción ciega, pero de la porción óptica, ¿sí? Porque toda esta zona ya son neuronas que participarían o que pueden participar por estímulos eh, lumínicos, ¿sí? Pueden participar ya de la génesis de la vía óptica. Las que estaban aquí no, por eso es porción ciega. Pero en esta zona, en el disco óptico de la retina, también constituye una porción ciega y básicamente eh, ese disco óptico está constituido por la salida, ¿sí? Y la formación del nervio óptico con la llegada de los vasos ópticos, es decir, de la arteria oftálmica, ¿sí? Y la salida también de la vena oftálmica. Entonces, eso es lo que conforma todo el disco óptico, que uno lo ve en un examen de ojos, en un fondo de ojos. Ahora, esta otra depresión se denomina mácula. La mácula es un espacio cuya depresión, la fobia de la mácula, constituye el punto de visión más exacto y el punto de visión más exacto, el punto más fino, por decir así, de visión, ¿sí?
es donde primero o donde más se captan los rayos lumínicos. ¿Estamos? Entonces tenemos que mencionar ya que el globo ocular en la capa interna tiene dos expresiones. Una que va a dar la salida del nervio óptico y otra que va a dar a la porción o al espacio, no sé cómo decirlo, al lugar de mayor precisión óptica, ¿sí? Que va a ser justamente la mácula. A ver qué. No. También en este globo ocular tenemos que mencionar cosas que no había mencionado, que es el contenido del globo ocular. Mencionamos las paredes, ¿sí? Otra cosa que me olvidé de mencionar de la esclerótica es que la esclerótica presenta las inserciones y presenta ensanchamientos en donde los músculos extrínsecos del ojo se van a insertar, ¿sí? Por eso es que después terminan adosándose, como pueden ver aquí y aquí, y es la zona de inserción de los músculos extrínsecos del ojo. Otra de las cosas que me olvidé de mencionar es que es el cuerpo ciliar y básicamente el iris quien hace las contracciones pupilares, ¿sí? Justamente el iris es quien hace las contracciones pupilares. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros hablamos del nervio motor ocular? ¿Sí? El par 3. Y que el par 3 tiene un ganglio aparte, ¿sí? Y otra zona aparte en la médula espinal que constituye el núcleo de Eddington-Westphal o el núcleo sensitivo del par 3. Y este núcleo sensitivo es quien me va a hacer el reflejo fotomotor. Es decir, me va a decir si ante mucha luz el ojo se tiene que contraer porque entra mucha luz, entonces como que saturo la mácula, o si tengo poca luz, tengo que dilatar para que entren más rayos lumínicos hacia la mácula. ¿Sí? Entonces es el iris quien hace estas contracciones. Si el iris se contrae, ¿estoy haciendo midriasis o miosis? Miosis. Bien. Y si el iris se dilata, se retrae, ¿estoy haciendo? Midriasis. Perfecto. Entonces, recuerden que las porciones, si bien todo el nervio motor ocular inerva el ojo, básicamente inerva los músculos extrínsecos del ojo, el músculo intrínseco del ojo viene a ser el iris que sale de la porción del cuerpo ciliar, ¿sí? Porque también el cuerpo ciliar se puede contraer y se puede relajar. ¿Y qué va a hacer eso? Tensar o relajar al cristalino, al lente. Es decir, me va a modificar y me va a ver el tema de la agudeza visual, ¿sí? Si yo estoy viendo con mayor precisión o con menor precisión. Una de las cositas que les quiero mencionar antes de seguir con el tema del contenido es que esta zonita hermosa, la córnea, que no mide más que 2-3 milímetros, es la encargada de opacificarse cuando uno se hace viejo y es lo que uno recambia cuando tiene cataratas. ¿Sí? Bien. El cristalino. El cristalino es una lente biconvexa que, como ya les mencioné, gracias al cuerpo ciliar y a la zónula ciliar, se puede tensar, se puede relajar, es decir, se puede hacer biconvexa para cuando uno quiere ver de lejos, perdón, de cerca, se hace mucho más biconvexa como para aumentar la precisión visual, y ahora cuando uno quiere ver de lejos es como que la zónula se relaja y el lente se tiende a estirar, por lo tanto se hace plano. ¿Sí? Este es el lente que traduce y por donde tiene que ser todo clarito para que llegue la información tanto al nervio óptico como a la retina. Y
posterior al lente, vamos a tener todo este espacio gelatinoso que es nada más y nada menos que el cuerpo vítreo. Cuerpo vítreo que tiene su humor vítreo, ¿sí? Y está tapizada de su membrana vítrea, y lo que hace es nutrir al ojo, ¿sí? Ahora, yo le había mencionado de dos cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior, básicamente, como está la pupila y la pupila está casi básicamente en contacto con el cristalino, se cierra ahí. Pero eso no implica que pueda haber un poco de trasudado de líquido hacia la cámara posterior. Y obviamente la cámara posterior se puede tensar, se puede relajar, pero siempre en su parte más medial va a intercambiar humor, ¿sí? Con el humor aquoso, el humor vítreo. El humor de las cámaras es el humor acuoso. El humor posterior es el humor vítreo. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de los músculos extrínsecos del ojo. Vamos a hablar de los músculos extrínsecos del ojo, que, como ya les había mencionado, básicamente lo que nos importa acá son estos dos agujeritos. Este ya casi ni participa, ¿sí? La fisura inferior participa poco y nada, pero quien participa prioritariamente en toda la génesis, la visión, los movimientos oculares y todo el temita, van a ser la fisura orbitaria superior entre el ala menor y el ala mayor del fenoides, y obviamente el conducto óptico, que es por donde va a salir el nervio óptico, ¿sí? Bueno, ¿por qué remarco esto? Porque también acá es donde se inserta el anillo de zinc. Que el anillo de zinc tiene 4 bandeletas, una superior, inferior, medial y lateral, y a su vez la superior e inferior están divididas, ¿sí? Están tabicadas. ¿Para qué? Para dar origen a esta hermosa estructura, ¿sí? Básicamente para dar paso ya a lo que son los músculos extrínsecos del ojo. Vean que esto ya es un corte bastante más anterior, que la órbita está revestida de grasa para que el ojo no ande flotando, por más que los músculos lo mantengan. Y en su esquina superior, superolateral, ¿sí? Tenemos a la glándula lagrimal. No así, toda esta glándula viene a desembocar en el conducto lagrimal, ¿sí? Que este conducto lagrimal, en el saco lagrimal, que se abre en esta zona y tiene el conducto lagrimal que también se permite comunicar con la nariz. Ese hermoso conducto lagrimal es el responsable de hacernos llorar cada vez que olemos cebolla. Sí, una cagada. Pero gracias a la conexión y a la irritación que puede hacer el olor de la cebolla en la mucosa nasal y la conexión con el conducto lagrimal, ¿sí? Es que uno llora oliendo cosas fuertes. Bien. Como les mencionaba, el anillo de zinc está tabicado, ¿sí? Al punto de que en esos tabiques vamos a encontrar. A ver si da la animación ahora. A ver. Bueno, así lo tiene con las animaciones. Está tabicado al punto de que vean que hacia superior el tabique de este anillo de zinc ayuda a segmentar y a ver por dónde va el nervio óptico con la arteria oftálmica, ¿sí? Y hacia inferior por dónde es que van a pasar, porque esto es el conducto óptico, ¿sí? Y esto es la fisura orbitaria superior. Y aquí es por donde van a pasar los nervios 3, 4 y
3, 4, 5, 6. ¿Sí? Troclear, oculomotor, troclear o patético, la rama oftálmica del trigémino y la abducens, ¿sí? Pasan todos por aquí. Y acá vemos cómo el anillo de Zinc es quien nos presta la inserción a todos los músculos del ojo. Ahora, bueno, ahí lo marco de nuevo. Ahora, ¿cuáles son los músculos del ojo? Me los van a decir ustedes. Es muy fácil. ¿Vieron ojo o no vieron ojo? Los músculos rectos, superior, inferior, medial y lateral, y los oblicuos, lateral y medial. Perfecto. Entonces, si yo vengo en esta imagen, voy a ver el músculo oblicuo, el recto lateral, el oblicuo menor o inferior, el recto inferior, el recto superior, ¿sí? Y aquí vemos, ¿se acuerdan que yo le había dicho la fosita? La tróclea del oblicuo. Perfecto. El oblicuo superior, ¿cómo hace su tróclea? Vean que siempre es todo carnoso el músculo hasta que llega a ser la polea, ¿sí? Hasta que llega a esta tróclea. Después todo tendinoso y se viene a insertar por debajo de la inserción del recto superior, ¿sí? Y ya en una porción media lateral, ¿sí? Ahora los vamos a ver bien. Aquí. Entonces, esto es lateral, esto es medial. ¿Por qué sé que es medial? Porque acá me está marcando el ganchito, la fosita, la tróclea del músculo oblicuo superior. Entonces, voy a tener un músculo recto superior, un recto lateral, un recto menor, inferior, un recto medial, y después voy a tener los dos oblicuos. El músculo oblicuo inferior, que sale bien del conducto lagrimal, ¿sí? Como el borde lateral del conducto lagrimal, para insertarse por detrás, por debajo, digamos, del músculo recto lateral. Ya la inserción del músculo oblicuo superior le había dicho, pero ¿qué pasa acá? Hay que ver cuál es la función de estos músculos. Hay que ver hacia dónde me dirige el ojo, ¿sí? Vamos a tener que el músculo recto medial y el recto lateral, lo único que van a hacer es mover el ojo en sentido transversal, ¿sí? Lateral. El medial va a ser ¿Se cortó? Hola, ¿se me cortó a mí? Ah, pensé que se me había No, yo cortado. estaba pensando lo mismo. Encima lo veía a Juanma y estaba quietito, digo, no, se me cortó a mí. Yo pensé que estaba pensando. Ahí la escribo. O sea que entonces, si nos hacen explicar ojo, tenemos que explicar todo esto que viene explicando Joel, así como lo explicó él. Sí. O sea, tampoco tan detallado, qué sé yo, pero sí. Igual viste que hay como partes. Primero habló de fosa orbitaria, después habló del ojo, ahora está hablando de Claro. los músculos. Claro. Entonces por ahí te puedan preguntar una en específica, háblame de fosa orbitaria. Ah, genial. Y ahí Sí, hablas no, de los huesos. Nada más así. Ah, no creo que tengas que hablar de todo, pero por ahí pueden preguntarte las cosas por separado. bien. Dice que se le cayó internet.